iglesia de donde iba Carla. Oh, de verdad, qué bueno. Y la renovaron y hay otro pastor joven. Más abierto el pastor, qué bueno. Y ¿Dónde fue? ¿En Nueva Orleans? Oh, qué bueno. Había En un bonito verde, fresquito. Mississippi, Nueva Orleans. Estaban unos 50 años. Pues bendecidos, bendecidos, bendecidos. Qué bueno, porque esa es la idea, miren, esa es la idea. Realmente yo siempre he tenido eso en mi corazón, de que cuando el día que vayamos por ahí, compartirlo, lo que el Señor nos da. Compartir, compartir, porque la verdad, créanme que ahorita en este tiempo se hace mucha falta una palabra fresca, una palabra viva, más que nada, que se viva, que esté viva. No nomás que se diga, sino que realmente nosotros la podamos vivir, porque yo creo que la palabra del Señor se vive. Yo siempre he pensado que si el Evangelio no es práctico, entonces no es Evangelio. Y práctico quiere decir que el Señor Jesucristo nos dijo en una ocasión, ¿verdad? Le preguntan a alguien, Señor, ¿cuántas veces perdono a mi hermano? Y le dice, 70 veces 7, y haga la cuenta, son 749 veces, creo, ¿verdad? Algo así. Pero no quiere decir que, no, quiere decir que siempre, o sea, practícalo, practícalo, practícalo. Y es interesante porque si ustedes se dan cuenta bien, a veces, por ejemplo, nosotros, se me olvidó esta. Por ejemplo, a veces nosotros, yo no sé si en una ocasión podemos perdonar a alguien, ay, se nos hace bien difícil. Uy, en lugar de perdonar, queremos agarrarlo del cuello y decirle, Señor, si no te lo llevas, te lo mando. ¿Verdad? Pero le perdonamos la primera vez, la segunda es más fácil, la tercera, a la cuarta lo hace uno por misericordia y se siente uno hasta liberado. De verdad. Es práctico el Evangelio. Y eso nomás por hablar de una sola cosa, nomás del perdón. Pero, por ejemplo, la paciencia, la bondad, todos los dones que son los dones del Espíritu, sí se practican. Sí se practican. O sea, se van haciendo más fáciles de llevar después de practicarlos. Es como todo, ¿verdad? Levante una tina de 50 libras. La primera vez, pues a lo mejor se les va a ingeniar. La segunda de rato va a tener un músculo ahí bien ejercitado que lo va a hacer bien fácil. Y yo creo que el Evangelio es de esa manera. Esta semana ha sido un poquito complicada en cuestión de prisas, de carreras, de todo eso. Nada más, de afán, de cuánta cosa. Que parece que el afán a veces, yo en un tiempo estuve hablando acerca de los enemigos del pueblo del Señor, representados en el desierto, en la toma de la tierra prometida, ahí es donde se miran los enemigos más. Y a veces en esa ocasión yo me acuerdo que los personalicé a los enemigos. Por ejemplo, el afán, hacerlo como una persona. ¿Lo conoce al afán? ¿Lo conoce? ¿Sabe quién es el afán? A veces duerme conmigo. Y aunque uno quiera sacarlo de la cama por ahí, no, ahí está. Ahí, diciendo mañana haz esto, mañana el otro, mañana aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. La Escritura dice que el día de mañana trae su propio afán. Pero a veces está durmiendo ahí con nosotros. Hasta que no nos deshacemos de él. ¿Verdad? Es un enemigo. Y son muy palpables, son muy evidentes. Enemigos bien, por ejemplo, otros de los que yo considero enemigos son los famosos remordimientos. ¿Quién tiene remordimientos? ¿Saben qué es eso? ¿O no saben qué es eso? No, yo sé que no saben qué es eso. Ay, qué bueno. Pues bueno, sí, vamos a seguir con esto, pero saben que en esta semana yo me movía, porque estaba hablando anteriormente, antes de esto, estaba hablando de salir de Babilonia. Llevamos una serie también de salir de Babilonia. Y salir de Babilonia quiere decir salir de esclavitud, ¿verdad? ¿Sabían eso? ¿Verdad? El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia a ser esclavo. Y ya sabía el pueblo de Israel lo que era esclavitud cuando vivió en Egipto. Aunque pasaron muchos años, pero parece que la esclavitud nunca ha dejado de ser. Miren que cuando estuve viendo esto de lo que quería hablar el día de hoy, me puse a buscar la esclavitud que ha habido en los siglos, en los tiempos. Y
Es horrible, hermano, es horrible. Cómo el hombre tiene la tendencia a hacer a otro esclavo o a veces esclavizarse él mismo. Fíjese qué curioso. El pueblo de Israel vendía a su gente para que sirviera como esclavos por un precio y llegaba el año del jubileo y lo rescataban. Bueno, es una cosa bien increíble. Yo estaba hablando acerca de Egipto, salir de esclavitud. Pero también, ¿verdad? Los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, pues yo me he dado cuenta que salimos de Egipto, salimos de la esclavitud y nos metimos al desierto y seguimos siendo esclavos. Padre mío, vueltas y vueltas y vueltas porque no soltamos la esclavitud. Y otra de las cosas también, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, que a veces nosotros confundimos la esclavitud, la libertad con el libertinaje también, que es otra de las cosas también un poquito peligrosas, que es un buen tema para tocar. Pero en el día de hoy quiero hacer una pregunta y créanme que la pregunta que voy a hacer me costó mucho trabajo pensarla, la pensé, la repensé, la medité, le pedí al Señor que me diera oportunidad de hacer esto. Y la pregunta es, ¿qué tanto nosotros nos consideramos que somos libres? Chan, 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 chan. ¿Qué tanto consideramos que somos libres? ¿O de qué tanta libertad disponemos nosotros de libertad? Miren, hay un expresidente me parece que es de Bolivia, el señor Mujica, Sapida Mujica, creo que ya partió con el Señor. Él una vez lo escuché, él era un hombre, un orador, un hombre yo lo leí varias veces a él. Y en una de las cosas que él decía es que nosotros, cuando compramos un artículo, cualquier cosa, no lo compramos con dinero, lo compramos con tiempo. Porque el tiempo que invertimos para ganar ese dinero es una inversión de tiempo. ¿Verdad? Nosotros vivimos en un estado esclavista, ¿lo sabían eso? Porque yo digo, bueno, yo soy libre, yo tengo la libertad, ahorita con todo lo que estamos viendo ahorita, yo agarro y me voy para México ahorita, ay, me paso para allá. ¿Qué necesito para pasar para allá, de este país para allá? ¿Tengo la libertad de nomás llegar y cruzar y pasarme? ¿Realmente soy libre, así como para llegar y decir, ay, con permiso, ahí les voy? Y ahorita menos que pasaron que tienes visa, necesitas visa para entrar a México. ¿Verdad? Entonces, ¿soy libre? ¿No? Necesito un pasaporte. Tengo que enseñar mi pasaporte para poder pasar para allá. ¿Verdad? ¿Tenemos una deuda? Cualquier tipo de deuda. Estamos esclavizados a estar pagando todo eso. Esclavitud. Y eso nomás por hablar de las cosas materiales. Pero ahora vamos a lo que es el entorno de nosotros. ¿Realmente como cristianos somos libres? ¿Pero libres de qué? ¿O de qué clase de libertad estamos hablando? Libres. Miren, yo me hice la pregunta porque el mismo Señor Jesucristo la hace. A un grupo, está platicando, hablando con un cierto grupo, y este grupo le dice, es que nosotros no somos esclavos de nadie. Lo vamos a leer. Y la lucha mía era de ponerme en esa posición de decir, bueno, realmente son libres. Primero porque no tengo la calidad moral para hacerlo. ¿Verdad? De hacer ese tipo de pregunta. Porque soy un hombre y soy humano y tengo muchísimos defectos. El que tiene esa calidad moral es el mismo Señor Jesús para hacerla. Él sí tiene la calidad moral para hacerla. Pero la pregunta sería, en este caso, vamos a leerlo, mire, Juan capítulo 8. Y lo digo por esto, porque estoy hablando de salir de Egipto, de salir de esclavitud, ¿verdad? Estamos viendo a Moisés como el prototipo del libertador.
Pero a veces nosotros, creo yo que nosotros, vamos a leer lo del 8, capítulo Juan 8, el Evangelio de Juan, en el verso 31. Estamos tomando a Moisés como el prototipo del libertador, pero el hombre que llega con todas sus limitaciones, todas sus dudas, todas sus humanidades, siendo un hombre homicida, que gracias al Señor que la ley en ese tiempo, aunque la ley existe siempre y siempre ha existido, no estaba escrita, pero la ley de Dios siempre ha estado ahí. Pero de alguna manera estando viendo las cualidades que Moisés tenía para ser considerado como un libertador, que eso es lo que estamos viendo en estos días. Pero en esta ocasión, el Señor me movió a hacer esto. Miren, dice el verso 31, Juan 8:31. Quiero que lo leamos muy bien. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No eran a los judíos inconversos, no era a los saduceos, fariseos, no. Eran las gentes que habían creído. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Pero aparte de eso, el título que él tiene, de acuerdo al pueblo hebreo, de acuerdo al pueblo judío, el Mesías. Y vaya que tener eso, cuando uno se da cuenta de eso, que esa, ¿cómo se puede decir? Ese título que tiene Jesús en ese momento, es algo que recaía nada más en una sola persona y que tenía que tener todas las cualidades, o sea, todas las credenciales, todas las profecías tenían que cumplirse en esa persona para que entonces esta gente, siendo y viendo lo que miraban un hombre, porque esa es otra cosa. La visión mía, cuando yo lo leo y cuando veo eso, yo no miro a un hombre, yo miro a Dios, yo miro a una persona ya glorificada. Pero si nosotros nos trasladamos al tiempo de ellos, al tiempo en el que ellos están viéndolo, pues están viendo una persona. Dice en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, seréis verdaderamente mis alumnos, mis seguidores. Pero si es que realmente permaneciéramos en su palabra, en la palabra que él había traído a la tierra. ¿Cuál era la palabra que el Señor había traído a la tierra? ¿O cuál era la palabra que él traía a la tierra? Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y que conozcan que estoy aquí porque tú me enviaste, porque vengo prácticamente en tu persona, en la persona imagínense, en la persona del Dios, ese Dios tan a la vez anterior también. Bueno, dice en el verso 32, dice, y conoceréis la verdad. Mire mi hermano, porque esto se repite mucho. En las iglesias a veces se repite mucho, a veces nos lo dicen mucho. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso hacía la pregunta, ¿realmente somos libres? ¿Realmente caminamos en libertad? En la libertad que se supone que deberíamos de caminar nosotros. Y yo puse nada más ejemplos físicos por ejemplo, de cruzar una frontera, de tener una deuda, pero la libertad va más allá, mucho más allá de todo eso. Estaba leyendo a Saulo de Tarso cuando él les habla a aquellos hombres que vivían esclavos físicamente. Me parece que es en el libro del Gálatas, no me recuerdo. Pero cuando él le habla a la gente que era esclava físicamente de otra y le dice, si el Señor te alcanza siendo esclavo, mantente esclavo, mantente ahí. Miren, es bien increíble todo esto porque empecé a buscar, Padre mío, créanme que se queda uno hasta como que dan ganas de salirse de este mundo y decir ya, hasta aquí. Porque empecé a leer, por ejemplo, acerca de la esclavitud antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Y era muy común. Había guerras,
y el pueblo que le ganaba al otro agarraba al pueblo y lo hacía esclavo. Ese esclavo se levantaba, ese pueblo se levantaba, se hacía fuerte, agarraba otra guerra y agarraba otro pueblo y lo hacía esclavo. Así es como funcionaba. El pueblo de Israel en el momento en el que el Señor Jesucristo en la tierra, ¿eran qué? Libres, los hebreos. No, eran esclavos de los romanos. Pagaban tributos, es un desastre. Y si uno sigue la historia, no voy a hablar de toda la historia, pero llegué a la esclavitud en este país. Hoy es horrible, hermano, es horrible la documentación que hay. Uy, este país tiene que pedir perdón al Señor. Y no nomás este país. En los países latinoamericanos, cuando llegan los famosos conquistadores, ¿verdad?, y que someten a toda la gente, bueno, la esclavitud parece ser que es el pan de cada día. Y sigue habiendo esclavitud, ¿sabían eso? Sí, hay hombres, gentes que van y roban niños, mujeres y hacen... O sea, Dios mío, es que es increíble esto realmente cuando uno empieza a ver eso. Pero ¿de qué libertad o de qué verdad es lo que el Señor Jesús nos está hablando aquí? Dice en el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, el verso 33, capítulo 8, lo quiero leer porque esa es precisamente la pregunta que yo hacía. ¿Realmente nos consideramos en libertad? ¿Nos consideramos libres? ¿O responderemos como esta gente? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Se les olvidó lo de Egipto? ¿Se les olvidó lo de Babilonia? ¿Qué pasa? Realmente entonces nosotros, porque esto ya es historia, esto ya está escrito, esto está ahí, pero yo creo que lo importante es nosotros, nuestro tiempo. ¿Realmente somos libres? Miren lo que dice más adelante. Dicen, otra vez voy a leer el 33, le respondieron, linaje de Abraham somos. Yo diría, por ejemplo, en este caso, no, yo soy cristiano y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La respuesta, mire la respuesta. Yo quiero que nos pongamos mucho las pilas en ver la respuesta del Señor Jesús. Les dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oh, yo no soy esclavo del pecado. Yo diría, ¿no? ¿Somos esclavos o no somos esclavos? Aún no hemos sido libertados en su totalidad. Se me hace que no. Por eso les decía en principio que batallé mucho con esto, porque yo decía, Señor, yo voy a hablar de libertad cuando yo soy esclavo también. y soy esclavo por mi naturaleza, no porque queramos ser o querer estar esclavizados, no. Estamos todavía sujetos a una naturaleza que todavía no se somete, que realmente no hemos entendido, o realmente quizás a lo mejor no ha habido mucha cabida de su palabra en nosotros, para entonces realmente poder ser libres. Pensaba yo, tenemos una deuda, y estoy pensando en cómo hacerlo, cómo pagar, andamos haciendo cuentas, tengo una deuda. Pero si yo realmente conozco libertad, pues la deuda, aunque esté ahí, no voy a estar esclavizado en ver a ver cómo hago, qué no hago, qué digo, qué pienso, o cómo soluciono yo el problema. Dice, mire lo que dice. Verso 34, Jesús le respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo
¿Y sabe por qué me quedé pensando en esto y por qué era mi lucha? Porque empecé a ver también, por ejemplo, nuestro sistema religioso. El sistema religioso en el que nosotros vivimos ahorita es que, por ejemplo, y no estoy diciendo mentiras, por favor, cuando vaya ahí lo voy a conminar, lo voy a decirle que busque por ahí, nomás busque, váyase a Google, que es una de las páginas, ¿verdad? Póngale apostasía y usted va a ver cantidad de gente cristiana, entre comillas, esclavizada en un sistema religioso. Si usted no diezma, entonces le va a ir mal, porque no está cumpliendo con Dios. ¿No es esclavitud eso? Dígame, ¿no lo están esclavizando a un sistema y resulta que usted diezma y las cosas no se dan? Y entonces, ¿qué pasa? No, entonces yo estoy mal, o lo hacen sentir mal porque entonces no lo está haciendo correctamente. ¿No es esclavitud eso? Cuando el mismo apóstol Pablo dice, si dieres con libertad, si lo dieres con libertad, y no es dinero, porque si ustedes se fijan bien, la libertad, la esclavitud no es precisamente dinero, no es precisamente todas las cosas materiales, sino es pecado. Y créanme que luché mucho en esto porque dije, Señor, yo voy a hablar de estas cosas siendo lo que soy, pero no es por lo que somos, es por lo que Él dice que somos, que es muy diferente. Y si Él dice que somos y que nos ha llamado a libertad, entonces vamos a buscar libertad. ¿Cómo buscamos libertad? Conociendo al libertador. Si no, ¿cómo voy a conocer libertad? Si el que alcanzó libertad es el único que me puede llevar a libertad, es el único. Él sabe el camino. Él es la puerta. ¿Estamos ahí o no? Porque yo les puedo señalar algunos, y es más, hasta me puse a ver que hay gente, por ejemplo, que se para a predicar sobre esto y hasta hace puntos. Haga esto, punto número 1. Levántese todos los días en la mañana y diga, Señor, yo soy libre en el nombre de Jesús. Y ya va a ser libre. Punto número 2. Les digo porque yo lo estoy viendo. Punto número 2. Levántese y báñese o algo así y quítese todas las malas vibras y haga esto y haga lo otro. Pero ¿sabe qué? Que la libertad no es afuera, la libertad está aquí. Aquí está la libertad. Porque si nosotros realmente tenemos la mente del libertador, entonces conocemos libertad. Pero tenemos la mente del libertador o todavía estamos esclavizados. Por eso canté este canto ahorita, que lo voy a parafrasear para que no nos digan que no tenemos los derechos de autor, ¿verdad? Que nos conocieron desde el vientre, desde ahí nos conocen. Y lo más interesante es cuando dice el canto ese que su sangre en mí fluyó, su vida en mí fluyó. Saber que la vida del Mesías fluye en cada uno de nosotros. Tener esa convicción, porque esto es por convicción, esto no es por convencimiento. Yo creo que puedo traer un mensaje para convencerlo, pero yo creo que no es suficiente, no tiene que haber convicción propia, estar convencido yo mismo de realmente lo que soy. Porque vamos a ver realmente quién es el libertador. Dice en el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero no hacéis las cosas que dijo Abraham. ¿Verdad? Ok, no, nosotros somos cristianos, seguimos a un Mesías, al Salvador, pero no hacemos lo que el Salvador dice. Entonces no vivimos de acuerdo a la libertad, ¿cierto? Dice el verso 38, 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque mi palabra, ¿cuál es su palabra? Mire, la palabra del Señor Jesús es tan sencilla,
que nomás lo único que nos dijo, miren hermanos, hijos míos, preciosos, amorosos, bellos, todo lo que usted quiera ponerle así. Yo hasta lo pensé, dije, Señor, ¿qué les digo? No, pues para suavizar la cosa, para que cuando llegue el no duela mucho, ¿verdad? Ay, hijos míos, tan bellos, no hombre, son preciosos, yo los miro y digo, ay, mis chiquitos bellos, pero miren, se los voy a poner bien facilito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ah, y yo dije, ay, Señor, pues sí te amo, pero aquel fulanito me la hizo y me la tiene que pagar. Señor, sí te amo, pero el bolsillo a veces me, como que, ¿verdad? Señor, sí te amo, pero el que me pidió ayuda, pues no tengo tiempo. Señor, sí te amo con todo mi corazón. Y sabe que el Señor me va a decir, no, es que no me amas realmente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Así de simple el Señor Jesús lo puso. ¿No es práctico eso? Dígame, ¿eso no es práctico? Dice ahí en el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ah, entonces el maestro tiene un tutor también. O sea, él no nació enseñado, sí. Jesús nació enseñado, hermano. Dígame. No. Ah, eso se pone bueno. Ah, es el libro de Hebreos, por favor. El libro de Hebreos. Vamos a ver si es cierto que el Señor Jesús nació enseñado, porque pues si Él nació enseñado, entonces yo no puedo ser enseñado. Capítulo 5 del libro de los Hebreos. Entonces, porque si Él ya nació sabiendo, pues yo lo siento mucho, pero yo me retiro de este negocio, yo no puedo entrarle. Porque como Él ya sabía, ¿verdad? Porque acuérdense, capítulo 5, Hebreos, capítulo 5. Bueno, entonces, pues si Él ya, pues entonces realmente yo no tengo nada que hacer en este asunto, ¿verdad? Pero mire lo que dice en el verso 7, capítulo 5 del libro de Hebreos, verso 7. Y le voy a cambiar un poquito aquí la palabra, que es la misma, realmente es la misma, ¿verdad? Pero la voy a cambiar un poquito, dice, y el Mesías, o sea, Cristo, verso 7, ¿lo tiene? Amén. Ok. Dice, y el Mesías, Cristo, en los días de su carne, ¿en los días de qué? ¿Qué es carne? ¿Qué representa la carne? Naturaleza, un hombre, un hombre. Y lo podemos probar porque cuando el Señor Jesucristo va al desierto, ¿verdad? Capítulo 4 del libro de Mateo, ¿es llevado por quién al desierto? Por el Padre, el Espíritu del Padre, el Padre es el que lo lleva. Pero ¿por quién es tentado? Entonces, ¿qué es lo que se tienta? ¿La carne? Entonces Jesús tenía carne. ¿Podía ser tentado? Sí, sí podía ser tentado. Porque para eso es precisamente llevado al desierto. Porque podía ser tentado. Pero entonces dice aquí en Hebreos, en el verso 7, y Cristo, o el Mesías, el Señor Jesús, el que fue llevado al desierto, bueno, no dice eso, yo se lo estoy poniendo, pero para decirlo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabe que me gusta la versión del 1909? Porque la versión de 1909 dice, y fue oído a causa de su reverencial miedo. ¿A qué le tenía miedo el Señor Jesús? A la muerte física, aunque quizás no la miraba totalmente bien, pero él sabía que él iba a pasar por todo eso. A los apóstoles se lo dijo muchas veces. El Hijo del Hombre va a ser llevado delante de los oficiales, delante y va a ser escarnecido y va a ser... Él sabía todo eso. No era miedo a la muerte física. Era otro tipo de miedo. Es al que nosotros no le tenemos miedo. Me perdona, pero es al que no le tenemos miedo.
A veces hacemos pecado porque no le tenemos miedo a eso, a fallar. Dice en el verso 8, y aunque era hijo, aunque era el hijo, pues él podía escaparse, ¿no? Bueno, como yo soy el hijo, pues entonces, Señor, líbrame de todo mal. Aunque era hijo, ¿qué pasó? Dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Entonces, ¿quién es Jesús realmente, mi hermano? ¿Quién es el libertador? ¿Quién es el sanador? ¿Quién es el suplidor? ¿Quién es? ¿Realmente lo conozco yo así de esa manera? ¿Realmente conozco yo a ese libertador que dice que si yo permanezco en su palabra, realmente Él nos haría libres? ¿Realmente Él nos puede libertar de todas esas cosas? ¿Qué dice más adelante? Verso 8, porque tiene mucho relación el 8 y el 9. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Ay, ¿la qué? La indisciplina. A obedecer. ¿Qué es obedecer? Mire. Hortensia, tráeme un vaso de agua, por favor. Rapidito. Rapidito. Mire, hermanos, yo lo he hecho y no lo he hecho así. Yo lo he hecho a veces así y casi por lo regular, o a verlos, al menos a mí, en lo personal, que a veces me dicen una cosa así y cuando me lo dicen así, las orejas me zumban así. ¿O no? Ajá, pues levántate tú y tráetelo tú. ¿No? ¿O hazlo tú? ¿No? ¿Qué tal cuando el Señor nos manda a hacer una cosa y sentimos aquello como que, ¿y por qué yo? ¿Se aprende? ¿Sabe que la primera vez que yo me recuerde, pues yo le puedo decir, tráeme un vaso de agua? Simple. Y no por favor. O sea, es una orden, tráeme un vaso de agua. No más. Pero cuando uno aprende a obedecer, créanme que ya no se siente ese así como que... ¿ah? Es más, me atrevo a decir que cuando uno mira la necesidad, ni siquiera le tienen que decir que traiga el vaso de agua. Porque se aprendió. ¿De quién? Dígame de quién. Esto no es una clase de cultura social, no. Es parte de la naturaleza humana. Es parte de lo que realmente Jesús es en nosotros. Es en nosotros. Si aún todavía le cuesta trabajo hacer ese tipo de cositas, entonces no hay libertad. Y nomás por hablar de una cosita así, pero hay pecados mucho más profundos, más peligrosos que están ahí. Cuando el Señor Jesús le dice, el que es esclavo del pecado es porque está sujeto a él. ¿Tú le obedeces a ese tipo de pecado? Entonces eres esclavo de ese pecado. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo explica más adelante. Dice verso 9, y habiendo, hasta me cuesta trabajo decir esa palabra. ¿La quieren decir ustedes? ¿Habiendo sido qué? Uy, así como, perfeccionado, así como que muy, como que muy apenas, como que no se quiere decir. Habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo se perfecciona una cosa? A ver, los que saben hacer pasteles, ¿cómo se perfecciona un pastelero? Practicando, haciendo un pastel y echando a perder. ¿O no? Que la primera vez no se infló el pastel, ¡tin! Algo le faltó. Que la segunda quedó muy salado, uy, que la tercera se quemó.
que a la cuarta quedó como una piedra el ingrato pastel. No es por decirlo así, ¿verdad? Perfección. Perfeccionados. ¿Eh? Práctica. El Evangelio es práctico. Y vaya que cuando yo digo eso me caen piedras a mí mismo porque sabiéndolo, dice Pablo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Sabiendo todas estas cosas, caemos como chinos a veces en las trampas que el diablo nos pone. Le eché la culpa al diablo. Es fácil echarle la culpa al diablo y entonces no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Dice en el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obediencia. ¿Realmente nosotros obedecemos al Padre de las luces? ¿Realmente obedecemos al Dios Padre? Mire, hermano, la verdad que yo creo que nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, aprender a obedecer, ¿verdad? Yo creo que al menos yo, Señor, a veces me habla y todavía como que le reniego y le digo y todavía le discuto las situaciones. No, Señor, pues él, fue ella, pues yo, ¿verdad? Todo el mundo tiene la culpa menos yo. ¿Sí o no? Señor, ¿qué hiciste, Adán? La mujer, ¿qué me hiciste? Lo siento mucho, pero es culpa de ella. Y luego va con la mujer, a ver, Eva, ¿qué pasó? Por la serpiente, Señor. Echarle la culpa al diablo. ¿Alguno de los dos se hizo responsable? ¿Sabe que yo he pensado eso? Dígame una cosa, ¿qué creen ustedes? Que si el hombre y la mujer se hubieran hecho responsables, ¿estuviéramos aquí? Seguiremos viviendo en el paraíso. Seguiremos viviendo al aire del día. Pero es una tendencia por naturaleza, porque tampoco yo no quiero traer un espíritu de condenación, decir, es que no puedo obedecer y que me cuesta. No, es parte de una naturaleza que tiene que ser sujeta, esa naturaleza del Hijo tiene que ser llenada en cada uno de nosotros, pero no es por una varita mágica, porque muchas de las veces se piensa también que como yo ya acepté al Señor Jesús y yo ya estoy del otro lado, todas las cosas van a ir bien y todo va a suceder. No, hermano, es parte de... Mire, yo estoy en contra. El otro día escuché a un hermano, no quiero decir el nombre, escuché a un hermano decir que ya todo lo tenemos, ya nomás es de tomarlo. Ya, si la iglesia no lo hace es porque la iglesia no quiere. ¿Se le olvida que somos naturaleza? Que investigue al apóstol Pablo, que lo investiga a profundidad. Y Pablo era ¿Quién era Pablo, hermano? ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un tremendo hombre de Dios y resulta que uno le dice, Señor, he rogado 3 veces, 3 número perfecto, 3 veces, Señor, que quites este aguijón de muerte. ¿Qué es la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. Es todo lo que necesitas. Mire que cuando yo leí eso hace tiempo, yo personal, yo le dije, Señor, pues la gracia no me es suficiente. Necesito algo más que eso. Hasta que no entendí realmente qué es lo que es la gracia. A veces queremos tener esa fuerza, así de ese dominio propio, así de decir, no, si viene el pecado y se me pone enfrente, yo le digo, quítate de aquí, Satanás, ¿verdad? A veces medio lo apapachamos también ahí el pecado, ¿verdad? Es porque es rico. A la carne, a los deseos, que son contrarios, totalmente contrarios al Espíritu del Señor. Vámonos otra vez a Juan capítulo 8. Y nos quedamos con que el Señor Jesús aprendió también. Perdón, vamos a Romanos 6. Romanos 6. Vamos a ver a Saulo porque ya el reloj ya se fue. A Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 12, pero les recomiendo que leamos todo Romanos porque habla de la ley, la gracia, habla de todas las cosas que nos sustentan en el día de hoy. Porque pareciera ser que cuando el Señor Jesucristo habla eso, como que ahí se queda, ¿verdad?
ya las cosas ya sucedieron, sigamos al Señor Jesús, hagamos todo lo que Él dice, pero no, resulta que Saulo de Tarso sigue con todas estas luchas, con todo lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Saulo de Tarso en esta parte, mire lo que dice en el verso 12, capítulo 6, Romanos 6, verso 12. Ay, aquí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a obedecer, a ser obedientes, porque cuesta mucho trabajo. Dice en el verso 12, capítulo 6 de Romanos, verso 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuánto le obedecemos a ese cuerpo? Y todavía no obedecemos al Espíritu del Señor. A veces obedecemos más al cuerpo, a la naturaleza, que al Espíritu del Señor, ¿a poco no? El Espíritu del Señor nos dice, no mires para allá, y uno, Señor, nomás un ojo. Sí. En el caso de nosotros los hombres, va a pasar una mujer ahí, así, es un ejemplo muy vago, pero para ponerlo así, una mujer y voltea uno así, bueno, nomás la miro con un ojo. Pero la miró. ¿Y cómo la miró? O en el caso de las mujeres pasa un hombre así bien, así, y lo miran así, y casi la mujer es un poco más, le despista más, no, es que yo no lo vi, yo no me fijé, pero bueno, perdóname Señor por hacer esto. Dice en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió eso? Dígame. Nomás porque se le ocurrió escribirle a los romanos ahí que andaban haciendo, imagínense a los romanos, la cultura romana, Padre mío. La gente judía que vivía entre los romanos, ¿cómo vivirían entre todos ellos? A los convertidos, a los romanos convertidos, se puede imaginar en la cultura, si usted ha leído un poquito de la cultura romana, Jesús. Otro Sodoma y Gomorra, otro tiempo como el que nosotros vivimos. Lo mismo. Esclavitud. En ese tiempo también había muchísima esclavitud física y esclavitud espiritual. Dice el verso 22, mas ahora que os habéis sido libertados del pecado, me voy a detener ahí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿realmente nos consideramos libres del pecado nosotros? ¿O todavía el pecado sigue haciendo estragos en nuestras vidas? Yo creo que unos en mayor o menor medida, pero como quiera las cosas están ahí. Y en la medida que nosotros sigamos todavía viviendo, que sigamos viviendo en este mundo, sobre todo lo que nos rodea, lo que miramos. El otro día le estaba diciendo yo a Hortensia que estaba, pues el teléfono, ya ve que ahorita es muy, muy común, ¿va? Estar viendo ahí, no sé, los que tienen la costumbre de meterse al baño con el teléfono, que duran ahí a veces hasta como 2 horas en el teléfono. Yo no. Bueno, ya ven, ya eché una mentirota grandota. ya estamos metiéndonos en eso, pero bueno, le estaba diciendo yo que empecé a ver y de repente sale ahí un anuncio de un anuncio, y le pachurro, y Padre Santo, pornografía. Tan simple como eso. Ahorita es tan fácil de todo eso. ¡Pum! Que le quito. Dije, ay Señor. ¿Por qué, mi hermano? Yo hubiera seguido viéndolo. Porque cuando nosotros venimos de cierto cultura, por decirlo, de la cultura en la que nosotros, yo me recuerdo, lo voy a decir porque creo que es muy importante esto, yo me recuerdo haber empezado a trabajar a los 12 años de edad en México en los talleres. En los talleres allá de tapicería muy comunes en ese tiempo. Y me recuerdo yo que la primera impresión que yo tuve en uno de esos talleres, entrando al baño del taller, estaba así la literatura de pornografía. Después se llega a ser tan común
Después lo llega uno a ver tan común que hasta el día que el Señor no lo libera a uno. Pero ¿qué pasa? Que el diablo sabe y le tira el gancho otra vez a ver si lo vuelve a enganchar. Yo tuve muchos problemas con eso durante mucho tiempo. Yo confieso delante del Señor que era dificilísimo quitarse de eso. Hasta me recuerdo una ocasión, yo ya de edad, trabajaba yo, ya hace años de eso también, trabajaba yo allá en la Randolph, y me recuerdo haber encontrado una revista así en la calle, y me acuerdo que la vi, la levanté y empecé a ver eso. Ya tenía tiempo que no miraba. En ese momento yo sentí que si no me liberaba de eso, el Señor nunca iba a seguir siendo esclavo de eso. Recuerdo que lo agarré y lo tiré en un dumpster, y recuerdo que desde esa vez a mí el Señor me ha liberado de eso. Pero ahorita, como todo bien, todo eso no es esclavitud, hermano. Y horrible. Miren, conocí el caso. Voy a mencionar, yo trabajo con gente así, de una persona, que por cierto yo le conté a Hortensia eso, de una señora que nos mandó, le hicimos toda la casa se la renovó la señora, pero todo lo que era cuestión de tapicería, muebles, cortinas, cantidad de cosas que hicimos de trabajo ahí. Y cuando yo empecé a tener más relación con la señora, con la dueña de la casa, me platicó que su esposo era médico, un doctor, un médico. Y resulta que cuando yo la conocí, y se acaba de divorciar la señora de esta persona, y como le agarró, parece que buen dinero del divorcio, pues andaba renovando una casa muy bonita, hizo una relación muy grande. Pero ya cuando yo empecé a tener una comunicación con la señora, de cliente a trabajador, ella me platicó que ella se divorció precisamente por eso, porque el doctor era una adicción horrible a eso. Y eso fue la que lo hizo ella divorciarse. Esclavitud. Y sigue habiendo mucha clase de esclavitud de ese tipo, de comida. Yo he visto a gente esclavizada en la comida, en todo eso. Si conocieres la verdad y seguimos en su palabra, entonces realmente nosotros seríamos verdaderamente libres. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo esto. Romanos, pues es Pablo, el escritor. Dice, ¿en qué nos quedamos? En el 16, ¿verdad? 14. 6:22. Empecé en el 12, ¿no? Oh, sí, pero bueno, vamos a regresarnos un poquito, me perdonan. Vamos a regresarnos al 14, al verso 14. Perdón. Sí, es que, bueno, dice el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que es muy controversial eso, mis hermanos. Ahorita como yo vivo bajo la gracia, pues puedo pecar y hacer lo que yo quiera. No, es más, yo a veces he dicho que a veces nosotros traemos aquí una tarjetita para pecar, ¿verdad? La carne es débil. La sacamos así, ay hermanos, que la carne es débil. Tarjeta de presentación, ¿verdad? Pero miren lo que dice más adelante, dice el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Es una pregunta, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, las cosas no son así, dice Pablo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? El apóstol Pablo dice, yo me he hecho esclavo de él, del Señor Jesús. Y sabe que la ley decía que si usted estaba bien con el amo que tenía y se sentía a gusto y no quería irse,
y quería quedarse siendo esclavo, que le hacían con una lesna, le agujeraban la oreja para decir que era esclavo de aquel feliz. Esta escritura tiene sentido. Dice más adelante, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, otra vez la palabra obedecer, de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y luego hace la aclaración Pablo de Tarso, dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que también todo lo que nos rodea tiene parte, porque a veces decimos, no, es que el diablo, la naturaleza, todo lo que yo tengo. No, mi hermano, hay una parte bien consciente en nosotros que tenemos que estar bien conscientes en eso, y a veces duele eso, créame, porque sabiéndolo no lo hacemos, sabiendo no obedecemos. Pero yo creo que esa es la razón por la que estamos aquí, para pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé de su naturaleza, de la naturaleza de Mesías, de la naturaleza de Jesús en nosotros, para entonces poder obedecer ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Porque Jesús, siendo hijo, aprendió. ¿A quién aprendió? Del Padre. En el Padre están escondidas todas las cosas. Voy a decir el 21 al 21. Bueno, vamos en el 20, ¿verdad? Dice, porque cuando eres esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Verso 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué sacamos realmente nosotros de todo eso? ¿Qué sacamos? Si uno se pone a pensar, ¿qué sacamos? División, pleitos, iras, contiendas, disensiones, todo eso sacamos de todo lo que vivíamos anteriormente. Todo eso. Mas ahora dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A veces no se predica mucho de la vida eterna, ¿verdad? Porque como nuestros ojos son bien naturales y son bien carnales, nomás miramos esto de aquí. Pero no miramos realmente qué es más allá. De poder abstenerse en alguna manera de ver que estamos pecando y no hacerlo. Y no me vaya a decir usted que no sabe lo que es pecado. ¿Verdad? ¿O no sabe? Bueno, yo diría que no sé. El 23. Porque este versículo también se menciona mucho. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Mesías. En Jesús, Señor nuestro. En el Mesías. En el libertador. ¿Quién es el que nos puede hacer libres? ¿Por doctrina? ¿Por enseñanza? No, mi hermano, es por relación con Él. Por una comunión con Él. Por una comunicación en la que usted vaya a hacer algo malo y el Señor le diga, hey, tranquilo, no te metas. Y uno terco a caer otra vez ahí, ¿verdad? Pero bueno, quiero decirles que no están solos, que estamos en el mismo barco, tratando de salir de la esclavitud, tratando de salir del desierto, que esa es la idea mía. Ayudar a aquellos que estamos en el desierto y que damos vuelta y vuelta y vuelta, y que seguimos ahí porque no hemos dejado Egipto, mi hermano. Egipto sigue en el corazón del hombre. Y la misión, la idea es llegar a tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra se llama Mesías, se llama Jesús. No hay otra. Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a dejarlo ahí. El otro día escuché a un hermano pastor decir que
cuando uno, a veces hablamos de cosas lindas, suavecitas, de que no se preocupe, el Señor tiene todo en control, va a ser prosperado, usted diezme y dé $1,000,000 y se le va a regalar 2, cosas como esas. Decía él, pero muy pocas veces se habla del pecado, pero el pecado está en nosotros. Lo que necesitamos es al libertador. Lo que necesitamos es al Señor Jesús en la vida de nosotros realmente. Amén. Así de que bueno, Señor, te damos gracias, Padre, en este día, en el nombre de tu Mesías. Bendecimos este día, Señor, y te damos gracias por todo, Señor. No me quiero ir, no quiero terminar por esta escritura. Juan 14:10, me la trae el Señor a la memoria. Vamos a ver, 14:10. Quiero terminar con eso. Voy a terminar aquí con esta escritura. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14. Mire lo que dice. Ay, Padre mío. Dice, ¿no crees? Diciéndole, hablándole a Tomás, perdón, a Tomás, a Felipe. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y me trae el Señor a la memoria porque no es por lo que nosotros hacemos, es que si Él mora en nosotros, realmente yo tengo esa convicción, las obras que hacemos es porque Él nos da el querer como el hacer. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por recordármelo. Y bendecimos tu nombre con todo nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Mesías. Padre, que esta palabra pueda llegar al corazón de nosotros y redarguirnos. Señor, como dice tu palabra, instruirnos en justicia para que se vea realmente que los hijos del Padre, los hijos de Dios en el día de hoy, estamos aquí sobre la tierra. Ayúdanos. En este tiempo es muchísima nuestra necesidad de ti, Señor. Muchísima, Padre. Y te damos gracias en el nombre de tu Mesías, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén.